es alcalde toda la vida, aunque seas exalcalde por número, pero eres alcalde de Madrid. ¿Y quién mejor que tú para que nos hable de una visión del municipalismo y qué queremos decir los socialistas cuando hablamos de municipalismo? También dar las gracias a José María de la Riva, en su día también concejal de un área difícil de gestionar en el Ayuntamiento de Madrid, como era el personal, los recursos humanos. Y adelante, tuya es la palabra, Juan. Y abiertos a que todos podáis participar y mantengamos un encuentro que sea enriquecedor para todos. Muchas gracias, Juan, por tu presencia y Chema por tu presencia. Muchas gracias, Rafa. El agradecido soy yo, Rafa, por invitarme a esa reunión, a este contacto, a este debate que tenéis ahí todos los lunes en la agrupación de Carabanchel. Daros las gracias por llamarme, por invitarme. Felicitaros por mantener esa tradición que tenéis ya desde hace mucho tiempo de veros los lunes y hablar, debatir, discutir, que me parece que entre socialistas es una costumbre y una tradición muy sana y muy democrática. Y yo comentaba antes de que entráramos ya en directo con Rafa y con Ana María, que conozco otras agrupaciones que tenían también esta costumbre, ¿no?, de las tertulias y tal, que desgraciadamente han ido desapareciendo. Entonces, que vosotros en Carabanchel lo mantengáis, que sean a través de estos dispositivos tecnológicos, me parece magnífico. Así que gracias y enhorabuena, y que cunda el ejemplo. Cuando me llamó José Joaquín para decirme, oye, es que te quiere llamar Rafa para ver si participas en una charla de los del lunes de la agrupación y tal, para hablar de política y tal, yo le contesté a José lo mismo que le había dicho 2 o 3 periodistas que me llamaron por aquellas épocas, que fue después de los resultados de las elecciones de mayo de la Comunidad de Madrid. Que mira, yo es que he llegado a la conclusión de que de política cada vez entiendo menos. Vamos, no es que entienda menos, es que cada vez sé menos y me resulta más incomprensible las cosas. Hay muchas cosas ya que no alcanzo a comprender. Entonces ya Rafa luego me aclaró que no era de política en general, sino que era centrado en un tema que para mí es muy cercano, como todos sabéis, que es el tema del municipalismo, ¿no? Y entonces, pues eso ya me animó más, ¿no? Y creo que el título del debate es la importancia del municipalismo, ¿no? La importancia que tiene y que ha tenido. Y yo creo que podemos hacer ahí varias referencias. La primera, hay que tener en cuenta que el municipalismo es la cuna de la democracia, que a veces lo olvidamos, nos pasan las cosas. Pero la democracia nació a golpe de campana en los pueblos o en las ciudades, y a ese golpe de campana los vecinos se reunían en un concejo y en ese concejo se debatía, se discutían y se tomaban las decisiones que afectaban a su vida cotidiana, aquellas cosas que tenían más cerca y que afectaban a su calidad de vida de una forma cotidiana. Concretamente, por ejemplo, aquí en Madrid, todos sabéis dónde está la Plaza de la Villa. Enfrente había una iglesia. Allí se empezaron a reunir los primeros, que por cierto era la casa de Herrero de Miñón, desde hace mucho tiempo. Allí se empezaron a reunir los primeros concejos. Así en toda España, ¿no? Al golpe de tañido de campana, los vecinos se reunían y discutían de las cuestiones comunes, de cómo resolver los problemas, de tener que compartir un espacio común. De ahí nació el municipalismo, que luego además se trasladó también a todos los países latinoamericanos. Todo el sistema municipal latinoamericano es una copia de lo que se hizo aquí en España, y por lo tanto ese es el embrión de la participación de la democracia en nuestro país y en tantos países del mundo, ¿verdad? Bueno, las teorías, además, municipalistas de siempre son originarias de la izquierda y son las que han propiciado el desarrollo de las ciudades en todo el mundo. Siempre fue la izquierda, en conjunto, los partidos de izquierda, los que de una manera más clara apostaron
por el desarrollo y el fortalecimiento de la vida local, ¿no? Y eso, por lo tanto, hace que el municipalismo esté en el ADN del partido de izquierda más antiguo de España y el segundo más de Europa, que es el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, el municipalismo está en nuestro ADN desde siempre, desde siempre. Bueno, vas a recordar algunos datos históricos que vosotros seguro que sabéis y que recordaréis, y es que el primer cargo público que tuvo nuestro fundador, Pablo Iglesias, fue ser concejal del Ayuntamiento de Madrid en el año 1905. Luego él fue diputado, también en 1910, pero su primer cargo, el primer cargo de nuestro fundador, fue ser concejal del Ayuntamiento de Madrid, con Largo Caballero y Rafael García Ortega. Es decir, que el municipalismo estuvo siempre en el origen de nuestro partido, de nuestra organización. En aquel año de 1905 sacamos 50, el PSOE sacó 50 concejales en 23 ayuntamientos distintos de España. Y así empezó una tradición municipalista que dura, yo creo que hasta hoy. De la importancia que tiene el municipalismo, no solamente en la historia de la democracia de nuestro país, nos da idea también recordar algunos acontecimientos históricos, ¿no?, que todos conocemos, pero que también se suele olvidar, ¿no? Es decir, la Segunda República en 1931 trae consecuencia de unas elecciones municipales. Aquello no solamente fue elegir alcaldes y concejales, sino que produjo un cambio de modelo extraordinario, ¿no?, con la huida del rey y la implantación de la República. Y luego para nosotros, ya en fechas más recientes, ya recobrando un poco estos momentos ya contemporáneos, para el PSOE en concreto también, no solamente para el PSOE, pero fundamentalmente para el PSOE, el municipalismo ya en esta época también ha tenido una importancia trascendental. Recordaréis aquellas elecciones de 1979, una campaña que empezamos a hacer desde la Federación Socialista Madrileña, que ponía elecciones municipales ya, que no era un gran descubrimiento, pero sí planteaba la urgencia y la necesidad, porque habíamos tenido elecciones en el 77. Las elecciones del 77, las elecciones constituyentes, es decir, esas Cortes Generales que dieron lugar luego a la Constitución del 78, pero la democracia estaba coja. Le faltaba una pata fundamental, que era llegar la democracia a los ayuntamientos, porque como sabéis, los alcaldes los elegía el régimen franquista entre sus adeptos. Por eso era esencial, para que en España pudiéramos hablar de verdad, con razón, de democracia, que se celebraran elecciones municipales. Al final se celebraron en el año 1979 y ahí el PSOE, después de 40 años de dictaduras y de exilios, se reencuentra como partido con lo mejor de su historia, con sus señas de identidad, y también se encuentra con sus tradiciones, ¿no? En esa campaña de 1979, donde tuvimos 4.671.000 votos en toda España, 12.200 concejales y 1.130 alcaldes. Ahí, en esas elecciones del 79, a partir de ahí ya se puede decir con toda seguridad que ya estamos en una democracia plena en nuestro país, y esa institución municipal empieza a funcionar, además con un gran empuje, y como algunos recordaréis por lo menos, y con una energía impresionante, ¿no? Y eso viene también a conectar con algo que me parece importante desde el punto de vista histórico. Cuando luego en el 1982
nosotros, es decir, el PSOE, gana las elecciones con aquel resultado extraordinario, ¿no?, de 202 diputados, fue tremendo. Una de las causas de ese gran éxito electoral y de ese resultado apabullante de los 202 diputados es consecuencia también de la gestión que ya se estaba haciendo por los socialistas, por los hombres y mujeres que entraron en los ayuntamientos en el año 1979. Porque la entrada de nuestros concejales, de nuestros alcaldes, de nuestras concejalas o alcaldesas en los municipios, primero disipó muchos temores y muchas dudas. ¿Acordáis que la derecha entonces, pues esto viene ya de muy antiguo, basaba su campaña en el miedo, ¿no? Dice, vienen los socialistas, van a quitar las lavadoras, o van a quitar el coche, o van a quitar la vaca, en fin, esas cosas. Yo recuerdo en aquellas campañas cómo íbamos a determinados pueblos y cerraban las puertas los vecinos porque se había extendido un miedo extraordinario. Bueno, llegan la gente de izquierdas, la gente del PSOE a los ayuntamientos y resulta que no solamente no quitan nada a nadie, sino que todo lo contrario. Es decir, que las corporaciones locales empiezan a funcionar con una vitalidad y una pujanza que no conocían, y sobre todo con un sistema democrático de participación, devolviéndole a los vecinos su ayuntamiento, a los legítimos propietarios, devolviéndoles los ayuntamientos, ¿no? Y luego hay otra cosa también que la gente percibe, y es que no solamente se está empezando a gestionar los ayuntamientos de una forma mucho más eficaz y mucho más cercana a los ciudadanos, ¿no?, sino que además esa manera de actuar, esa manera de gestionar, disipa las dudas y genera una gran confianza en un partido político, concretamente en el nuestro, en el PSOE, que con un pacto entonces con el Partido Comunista de España gobernaba los ayuntamientos más importantes de nuestro país. Es decir, la gente percibió allí, bueno, que este es un partido con una gran capacidad de gestión, un partido moderno, un partido socialista europeo en el que se podía confiar. Esa confianza que se hizo y se vio en la práctica, en el día a día de los vecinos, es lo que hizo que en las elecciones generales muchos hombres y muchas mujeres de nuestro país depositaran su voto a favor del PSOE y que alcanzáramos aquellos resultados impresionantes. Bien, es verdad que también veníamos de un intento de golpe de Estado del 81 y el PSOE entonces se percibía también no solamente como el Partido Socialista, sino como el partido que podía afianzar y garantizar la democracia en nuestro país. No solamente nos veían como socialistas, sino como el partido que podía garantizar la democracia y la estabilidad democrática para el futuro. Y que ya en 3 años de ayuntamientos democráticos estaban demostrando que sabían perfectamente lo que hacía. Yo recuerdo aquellas épocas, cuando entramos en el año 79, como os podéis imaginar, veníamos de la dictadura, del franquismo, algunos veníamos de haber estado detenidos, de la cárcel, del exilio, etcétera. No teníamos ni idea de cómo funcionaba un ayuntamiento, ni idea de su funcionamiento interno. Yo lo he dicho esta frase en muchas ocasiones, posiblemente Chema lo recordará, entramos allí sin saber nada. Bueno, al año, allí, el más cortito de los alcaldes socialistas ya hacía relojes de madera y funcionaban. Y se había aprendido a una velocidad de vértigo, de vértigo. Habíamos empezado a hacer jornadas, de formación para explicar a nuestra gente, a nuestros cuadros, lo que era una hacienda pública, lo que era una tasa, lo que era un impuesto, lo que era un plan parcial, lo que era un plan de urbanismo, etc. Pero todo eso se aprendió a una velocidad tremenda. Y entonces el resultado fue que en 3 años la gente reconoció que las cosas habían cambiado en los ayuntamientos. Eso nos dio un depósito, una base de confianza que hizo que el PSOE llegara por mayoría absoluta, por primera vez en su historia, al gobierno de nuestro país en ese año 1982.
Bueno, yo no me quiero extender mucho, quería dar estas pinceladas, solamente quería dejar dos breves reflexiones al hilo del municipalismo, sin extenderme más. Uno, que para mí es absolutamente necesario. Habría que fortalecer las administraciones locales y las competencias de los ayuntamientos. Creo que la vida local habría que fortalecerla y que tendríamos que poner incluso más empeño, más énfasis en eso. Es decir, en lo que teníamos en la cabeza de organización y distribución del Estado, cuando se hizo la Constitución del 78, que era un Estado, un gobierno central, autonomías y municipios, y que eso iba en cascada. Recordaréis aquello que decíamos en los congresos del PSOE, 50-25-25, ¿no? Que es la distribución del gasto público del conjunto del Estado. Son 50 Estados, 25 comunidades, 25 ayuntamientos. Eso nunca se ha cumplido. Y estamos muy lejos de cumplirse. Es verdad que el Estado ha descentralizado mucho en las comunidades autónomas. Es verdad que las comunidades autónomas han cogido una gran fuerza, una gran competencia, pero sin embargo, digamos, la cenicienta de este proceso constitucional, a mi juicio, sigue siendo los ayuntamientos. Y en ese sentido tendríamos que reflexionar sobre esa cuestión. Y luego sobre otra cuestión que nos pilla un poco más de cerca y que debíamos también, digo como militantes socialistas, ¿no? Y es que desde hace muchos años, o sea, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno ya antiguo. Las interferencias no sé si vienen de mi parte porque soy nuevo en estos aconteceres o bien... No vienen de mi parte. No es de tu parte, es alguien que se ha conectado. Estoy intentando mirar. Y le estoy intentando silenciar. Bueno. A ver. Lo que decía, hay un fenómeno que... Sobre todo los que hemos estado más cerca de la vida municipal y nos ha preocupado y nos ha ocupado, en mi caso, con cargos dentro del partido como secretario de Política Municipal, pero con cargos públicos de primer teniente alcalde, concejal en el Ayuntamiento de Madrid, los que más cerca hemos estado de esta vida municipal, venimos observando hace muchísimos años, que en los grandes núcleos urbanos nosotros tenemos un gran desapego o una caída de tensión, es decir, una caída de voto en los grandes núcleos urbanos. Cuando se habla de Madrid, joder, Madrid, qué mal y tal. Una vez hice con unos compañeros un estudio y vimos una cosa muy curiosa, ¿no? Y es decir, es que en Madrid, sobre todo a partir del 95, cuando todos los temas de Roldán, etcétera, nos dimos unos batacazos electorales tremendos. Las curvas de descenso de voto urbano en Madrid eran muy, muy parecidas a las curvas de lugares y de núcleos de voto socialista mayoritario. Por ejemplo, muy parecida a la de Cáceres o muy parecida a las de Jaén. Es decir, que el fenómeno no solamente era Madrid o Barcelona o Valencia, en general eran las capitales de provincia. Si recordáis, incluso teniendo nosotros el gobierno de la administración central, de muchas autonomías, capitales, por ejemplo, en Andalucía, todo el mundo granero de votos socialistas. Bueno, en ocasiones, la mayoría de los alcaldes de las capitales de provincia no eran del PSOE. En este momento, por ejemplo, Málaga, Cádiz, Granada, Almería, no son del PSOE. Es decir, que en las capitales, donde está concentrado la población de forma más mayoritaria, donde se supone que están los grandes núcleos urbanos la sociedad más dinámica, el Partido Socialista hemos tenido unas caídas bastante impresionantes que nunca hemos terminado de analizar y que nunca hemos terminado de remediar, ¿no? De remediar.
pues, aquí mismo en Madrid, ya no solamente hablando de la capital, sino hablando del área metropolitana. Yo creo que a excepción de Fuenlabrada, que hemos mantenido siempre la alcaldía, en el resto de los sitios hemos perdido las alcaldías en Getafe, en Leganés, en Móstoles, en Alcorcón, en Alcalá de Henares. O sea, ha habido una caída, un desapego, digamos, del voto urbano respecto al PSOE. Esto no lo hemos nunca terminado de analizar, hemos ido en el día a día y yo creo que es un reto de futuro que merecería la pena que en nuestro partido, de la misma manera que ahora han hecho un ejercicio, a mí me parece bien como ejercicio académico, luego tengo más dudas como ejercicio práctico, pero un ejercicio académico de a ver qué va a pasar en la España del 2050. Está bien que la gente le dé ahí yo creo que algo parecido debía hacerse, pero en el interior del PSOE, con gente que no esté en el día a día, si queréis, tampoco sujeto a la gestión, sino fuera de lo que es el trabajo del día a día, estudiando, elaborando y analizando por qué hay ese desapego en los grandes núcleos urbanos respecto al PSOE. Ahí lo dejo como una preocupación, sobre todo, que creo que merecería la pena que nuestro partido debía abordar si en el futuro queremos también que el municipalismo sea una pieza esencial y básica de las señas de identidad del Partido Socialista Obrero Español. Y nada más, por mi parte, de inicio. Muy bien, muchas gracias, Juan. Bueno, antes de dar la palabra, que yo me la pido, porque yo ya tengo para decir, voy a darle la voz a Rafa, que quiere saludar a alguien que tenemos aquí conectado, que hace mucho tiempo que no le veíamos. Rafa, sí, cuando quieras. Fundamentalmente dar la bienvenida a estas tertulias de los socialistas de Carabanchel a Joaquín, que en su día también compartió espacio político no solo con los socialistas de Carabanchel, sino en la época en que Chema era alcalde y Juan fue alcalde y Joaquín también era concejal junto con Chema. Claro. Y ya aprovechando que me dan la palabra para saludar a Joaquín, aprovechar para matizar un poco, no matizar, sino incidir en lo que decía Juan, en lo que nos ha faltado como país, que es la tercera descentralización, y es que los fondos llegaran también a los ayuntamientos, porque asumen competencias denominadas impropias, pero al final no reciben la financiación por parte de las autonomías. O sea que, digamos que en el proyecto de país, con la distribución de la España autonómica, hicimos 2 escalones, pero al tercer escalón no llegamos y siempre nos quedamos en esa idea de que falta una tercera descentralización, pero no la abordamos. Era solo eso. Muchas gracias. Pues yo ahondo en esa aportación tuya, porque era lo que estaba pensando precisamente cuando lo estaba comentando Juan. En la anterior crisis, en la del 2008, se abordó una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que eliminó competencia, o sea, eliminó, detrajo competencia a los ayuntamientos en beneficio, vamos a decir, de alguna manera, de las comunidades autónomas, redundando precisamente en lo que está comentando Rafa, es decir, era como una vuelta atrás. Y en este contexto actual no se está escuchando nada de abordar ese aspecto. Sí que en su momento se comentó y fue discutido esa reforma de la Ley de Bases, pero ahí estamos, hemos llegado y yo no oigo, al menos. Probablemente sea también porque ha sobrevenido una situación que tiene que priorizarse qué es lo que toca abordar, ¿no? Pero espero, en cualquier caso, porque nos pilla el toro de alguna forma con los nuevos fondos, que esto creo que debiera acometerse. Y la otra cuestión que quería apuntar también al debate y que probablemente ahí Chema también tenga mucho que decir, a mí me ha recordado las palabras de Juan, me ha recordado un
muy buena entrevista, tengo que decir que para mí me pareció muy buena entrevista que le hicieron a Íñigo Errejón en El País sobre el modelo de ciudad de Madrid. Hablaba del modelo de ciudad de Madrid, el modelo de ciudad del PP, por qué había ganado y por qué ganaba el PP y arrasaba con su modelo de ciudad. En este modelo poco, vamos a decir, poco para las personas, configurado en esas manzanas con avenidas enormes, los servicios muy concretos, o sea, un modelo que ha separado a las personas de una convivencia más estrecha, ha aislado, ha favorecido el individualismo y ha hecho a la vez que las personas, la ciudadanía, aspiren a tener viviendas en esas zonas, nuevas zonas urbanizadas, porque supone dar una imagen o tener una imagen de algo que a todo el mundo parece que le gusta, que es, yo pertenezco a esa clase media alta, y que bueno, pues de alguna manera se niega a hacerlo, o sea, mejor dicho, el apoyar ese tipo de urbanismo hace que se refuerce su identidad como persona que supera y desarrolla en futuro, ¿no? Eso me ha recordado un poco eso porque en más de una ocasión últimamente, y ya no aquí, sino incluso con amigos, he abordado el tema del urbanismo, de los nuevos modelos de ciudad. Y luego apunta Juan, pues que las grandes ciudades, hemos ido perdiendo nosotros. ¿Cómo es posible que replanteemos esto? Y eso, desde luego, los urbanistas tienen mucho que decir, nos tienen que guiar de algún modo. Y por eso aludo a Chema, que de ello sabe. Alguien más había pedido que yo me he quedado con mi palabra y ahora voy a la de los demás. Perdón. Chema, José Joaquín Oísa, Iñaki y no veo ninguna más. Pues venga, Chema. No sé cómo se hace. Joaquín me parece que quería hablar también. Sí, pero no sé cómo se hace para no tener que interrumpir. No sé cómo vale. Pues comentó la palabra, levantando la mano. En la parte de abajo, Joaquín, en la parte de abajo te sale una barra. ¿Ves una barra? Que ves una manita? Una mano. Sí. Pues dándole a la mano te señala que la levantas y yo veo la señal. Perfecto. Vale, bueno, pues ya que estás hablando, habla. No, bueno, en primer lugar, pues un saludo fraternal a todos, al querido alcalde Juan y los compañeros. De verdad que es una nueva norma que tenemos que ir acostumbrarnos a hacer los debates y generar debates desde los medios audiovisuales, pero uno no está muy acostumbrado. Entrando, he llegado un poco tarde porque estoy con la EBAU, no yo, sino el nieto, y tengo que hacer las clásicas pues llevadas y traídas del nieto. Pero yo creo que, hablando de un tema, y solo muy brevemente, que planteabais el modelo de ciudad. Yo creo que el modelo de ciudad, tal como se planteó o lo planteamos en un momento, se hacía desde la base de una ideología. Ahora se hace una ciudad en función de la gente, del planteamiento de la gente, pero no buscando la colectividad, sino buscando la generalidad de cada uno de los grupos. Y ese, yo creo, es el error que se está cometiendo. Están creando unas ciudades
monstruos no habitables, y prueba de ello, la pandemia ha generado que empiece a evacuar personas hacia pueblos, a otros sitios donde puedan tener una mejor calidad de vida que estamos perdiendo y teniendo en las ciudades. Chema. Dale al micro porque si no, no te oímos. Tienes toda la razón, Ana María. Sin el micro va a ser complicado. Porque aunque estoy relativamente cerca de Carabanchel, pero a voces no me oís. A ver, decía sobre todo por lo que ha planteado Juan y el proceso histórico que ha tenido este partido, yo creo que hay un elemento que ha puesto de manifiesto, aunque no lo haya expresado tal cual, yo creo que es la constancia en apuntar y querer participar del municipalismo como un instrumento que genere soluciones a los problemas que tienen las personas en las ciudades. Yo creo que esa clave la mantuvimos durante mucho tiempo en los ayuntamientos y esa progresivamente, y seguramente Juan de esto se acuerda mucho porque además no es que fuera la frase que más nos gustaba, una que acuñó un tal Castel que ahora parece ser que es ministro de universidades, aunque no lo penséis y lo creáis, está ahí, va al ministerio de vez en cuando, pues este decía que el problema era el malestar de las clases medias urbanas. No sé si te acuerdas, Juan, sí, de esa historia. Bueno, yo creo que en parte eso se ha ido produciendo, pero se ha ido produciendo fundamentalmente porque el PP ha interpretado bastante mejor lo que querían esas clases medias urbanas y nosotros nos hemos quedado paralizados, en mi opinión, porque no hemos tenido constancia en los equipos que hemos tenido en los ayuntamientos y muy especialmente en el Ayuntamiento de Madrid, que hemos retrocedido seguramente en el que más de todas las grandes ciudades, es decir, en estos momentos tenemos 8 concejales, si no recuerdo mal. Llegamos a tener 30 en el año 83, cuando Juan Barranco fue primer teniente de alcalde. A partir de esa clave, además, hay otra cuestión que muchos de vosotros me lo habéis oído decir muchas veces. Juan está cansado de oírmelo porque como nos vemos con más frecuencia, pues seguramente le machaco más el hígado con este tema. Y es que nosotros no nos hemos creído el modelo de ciudad que hicimos. No hemos sido capaces de confiar en que habíamos diseñado una estrategia que nos permitía un desarrollo de la ciudad acorde con las necesidades que iban teniendo las personas. Incluso ha habido veces que lo hemos criticado, cosas que habíamos diseñado nosotros. Y yo creo que todo eso forma parte del abandono, que es la última parte y un poco lo que decía también Rafa, el abandono que se ha hecho del municipalismo. Yo creo que nos hemos concentrado más en lo que era el poder central, el poder de la administración central, sin darnos cuenta que en la medida en que vamos perdiendo el poder de la administración local, es más complejo mantener el poder de la administración central. Dicho esto, yo creo que sin recursos es muy difícil resolver problemas y una parte importante de lo que ha pasado es que como nosotros confiamos en que las cosas se resuelven con opciones públicas, es más complejo resolver para los socialistas los problemas de las ciudades que lo es para la derecha, que lo resuelve con acciones privadas y enajenando la ciudad. Es decir, nosotros creemos que la ciudad es una estructura en la que se pueden hacer actividades económicas y la derecha lo que piensa es que la ciudad es en sí una actividad económica. Y esa gran diferencia, si no somos capaces de resolverla desde la administración central, es difícil que volvamos a recuperar los grandes ayuntamientos. Pero bueno, tampoco quiero yo con esto pensar que estas cosas se resuelven
tan fácilmente ni de la noche a la mañana. Creo que, como dice Juan, y me parece una propuesta magnífica, lo que había que hacer es componer una estructura, pues posiblemente de las características que fue la España 2000, y a partir de ahí diseñar un modelo que nos permita ver cómo apuntamos nuevamente hacia los municipios como eje de referencia en la que basar nuestra política social y nuestra ideología con respecto a cómo queremos resolver los problemas. Sí, una pregunta, Juan. ¿Sigo dando palabras o quieres intervenir? No, yo estoy encantado escuchando. Vale, perfecto. Pues seguimos. José Joaquín o Isa, no sé quién era de los dos. Isa. Vale, pues adelante. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta tertulia de los lunes, Juan. Te lo agradecemos muchísimo y no sabes cuándo te agradecemos, Joaquín, que estés acompañándonos en esta tarde en Carabanchel. También felicitar a la agrupación, porque tenemos 3 pesos pesados que los hemos recuperado, ¿eh? Y bueno, pues yo mi pregunta, voy a hacerte una pregunta, Juan. Sí. ¿Qué te parece la actitud del señor Almeida de no apostar por los foros locales? No solamente por apostar, por dejarlos terminar. O sea, se han ido, nos han dejado. Y otra cosa es también el deciros que desde el grupo de trabajo del grupo de mayores del PSM se ha elaborado un trabajo sobre las ciudades amigables. Un trabajo muy importante, ¿vale? Entonces, ahora con lo que van a hacer el gobierno de la señora Ayuso de cerrar centros de salud, este proyecto se nos va también al garete. Porque claro, si a una persona mayor se le quita el centro de salud más cercano a su domicilio, pues de ciudad amigable queda poco. Y esta era mi intervención. Preguntaros qué os parece a los 3, ¿eh? Gracias. Angelines, no, Iñaki creo que estaba antes. Iñaki, no te veo ahora mismo. ¿Dónde estás, Iñaki? Se me ha ido Iñaki. Nada, pues Angelines. Buenas tardes. Yo no le doy un besito desde aquí porque no puedo, pero si no le daría un besito muy fuerte a Joaquín. Bienvenido y esperamos verte más, ¿vale? Pues igual que a José María, igual que a todos, me encanta, por lo menos, no sé, parece como que no estamos tan solos. A ver, yo no sé muy bien por dónde empezar, Juan, porque como estoy tan desanimada, tan cabreada, tan, no sé, tan negativa, va a ir. Yo me sumo a lo que habéis dicho, tanto tú como Chema de la Riva, y lo que ha dicho Joaquín también es muy importante, lo de la ideología que se tenía. Eso también cuenta a la hora de hacer cualquier cosa en la vida. Claro. Y eso se ha olvidado. Y quería decir una cosa, vamos a ver. Mirad, yo siempre lo he dicho, me habéis oído en alguna ocasión. Yo te quiero hacer una pregunta, Juan. Vosotros, tú y Chema, cuando estabais en el Ayuntamiento de Madrid, ¿a vosotros os llegaban las quejas o las sugerencias o las mejoras que se hacía desde las bases nuestras? Ya no digo de la calle, desde las bases nuestras. ¿Alguna vez os ha llegado? Contestar a alguno, no dejar a la mujer. Sí. Perdón. Angelines, vamos, no solamente ha llegado, sino que Juan tenía una estructura dedicada a poder atender a lo que llegaba de las bases y de los ciudadanos. Sí. O sea, no solamente era de las bases, sino de lo que pensaban también los ciudadanos. Y había una estructura dedicada a eso. Y Juan lo supervisaba muy de cerca. Es que mira, eso... Angelines, ¿querrás creer que... Perdona. No. Quiero que tú también me lo digas, Juan, porque a continuación voy a seguir hablando de lo mismo. Mira, el otro día me dijo una persona que otra persona le había enseñado una carta mía que, como te puedes imaginar, yo ya ni recordaba. Pero sí recordé decir, todos los que escribían
o todas las que escribían a la alcaldía a decirme algo, a todos se les contestaba. Y hace 2 o 3 días una persona, a un amigo mío, le enseñó una carta, porque como dice Chema, había un dispositivo de contestar a todo el mundo. Eso digo en general. Luego, por otro lado, nosotros íbamos constantemente por las agrupaciones. Mira, palabras de un compañero, la cantidad de ternera en su jugo que hemos tenido que cenar los concejales visitando las agrupaciones y yendo a los actos de las agrupaciones es tremenda. Y cuando ibas, pues lógicamente, o sea, no solamente íbamos a dar charlas o íbamos en campaña electoral, íbamos en otras muchas ocasiones. Y allí, porque este partido ha sido siempre un partido muy combativo. Os recordaréis también luego los debates que teníamos en los comités regionales. Y allí el ejercicio más extendido era el pim pam pum a los que teníamos cargos públicos. A los que teníamos cargos públicos. Yo tengo una anécdota con Felipe González y es en un congreso estamos discutiendo de estas cosas que estamos hablando hoy aquí también. De esto del 50, 25, 25, no sé qué y tal, todo tipo de cosas. Y entonces yo le decía a Felipe, mira, es que a los que nos dedicamos a la vida local, se nos nota enseguida, se nos sube la camisa y se nos ven los latigazos, porque estamos todos los días sometidos al escrutinio, o sea, esa cercanía del ayuntamiento tiene esas contrapartidas también, de que está permanentemente sujeto al escrutinio del ciudadano y, sobre todo, al escrutinio de tus militantes. Tú a un ministro es muy difícil que lo veas, o complicado, pero a un alcalde, a un concejal, a un presidente de junta, permanentemente. Yo creo que sí, que había angelines, respondiendo concretamente a tu... Por cierto, cuando le dije a Felipe González, mira, a nosotros los que nos dedicamos a municipios se nos nota, nos se sube la camisa y se nos ven las llagas en las espaldas, él se volvió y me dijo, hola, acaba de entrar mi nieta. Sí. Y me dijo, si yo me subo la mía, a mí también me las verás. Fue lo que él me contestó. Pero sí teníamos esa sensación de que estábamos, que lo dedicamos a la vida municipal, éramos esa primera trinchera de trabajo y por lo tanto también de recibir las críticas. Y ya voy a terminar con otra cosa también. No solamente lo digo en el sentido de que recibíamos críticas o que... no, es que esa cercanía, ¿sabe lo que nos permitía? Yo creo que muchas de las operaciones que hemos hecho en Madrid, y Chema y Joaquín me darán la razón, muchas de las cosas que hemos hecho en Madrid eran cosas que nosotros no llevábamos en el programa electoral. Son cosas que fuimos recibiendo luego en el día a día, en la relación y en el contacto directo con tus compañeros y tus compañeras y con los ciudadanos. Hay muchas cosas de las que hicimos que nos hemos sentido luego, voy a relatar, extraordinariamente orgullosos y venían de ahí, de esa fuente, de ese contacto, de esa relación con las agrupaciones, con los militantes y con los ciudadanos. Eso, por otro lado, es una característica fundamental de la vida municipal. Un concejal y un alcalde tienen que estar en contacto permanente, lo da la propia idiosincrasia de la institución. Tiene que estar en contacto permanentemente. Es decir, yo he ido por la calle y me ha parado una señora y me ha dicho que tenía un problema con un escape de agua en la puerta de su casa. Eso no se da en ninguna otra administración. Y tú te paras y la atiendes, y tomas nota. Esa cercanía, que algunas veces también, o ese problema, Tierno decía que ¿a qué se dedican los municipios? Y decía, en una entrevista también, y decía Tierno, bueno, los ayuntamientos nos dedicamos a cosas humildes, a cosas sencillas. Dice, nos dedicamos
a que funcionen los semáforos, que funcionen los autobuses, que el agua salga limpia por el grifo y cuando vuelva al río esté otra vez limpia. Nos dedicamos a reparar las aceras, nos dedicamos a todo lo que comprende la calidad de vida, de la vida cotidiana de un ciudadano. Porque habíamos aprendido, ¿no?, que un socavón, un escape de agua, unos semáforos estropeados, etcétera, le importaban más a un ciudadano que la guerra del Líbano. Es decir, la cercanía de ese problema que tienen que sufrir ellos, su familia, y eso es la vida municipal. Y nosotros sí lo practicamos en su día, supongo. Yo creo que también los compañeros y las compañeras que están ahora, yo creo que también hacen lo que pueden. Lo que ocurre es una cosa, Angelines, es que, como ha dicho antes Chema, es que nos hemos quedado en 8. Lo sé. Voy a decir. Entonces, claro, hay menos, y tengo la sensación también, somos muchos menos en el ayuntamiento, y tengo la sensación también que en las agrupaciones, esos grupos que había antes de trabajo, los vocales, no sé, cómo teníamos más, había más ímpetu en el trabajo y una mayor coordinación. Nosotros teníamos muchas jornadas con los vocales vecinos, que estaban también a pie de obra en las juntas, porque, repito, es una de las características esenciales de la vida municipal. Tú puedes tener otros cargos y te puedes permitir el lujo de guardar una distancia y relacionarte con los ciudadanos a través de los medios de comunicación. Pero si estás en un ayuntamiento, tú tienes que estar en el cuerpo a cuerpo todos los días, con los tuyos, que suelen ser los más duros en las críticas, y con razón, muchas veces, y con los ciudadanos en general, ¿no? Pues, Juan, a eso me refería. Para mí, eso es municipalidad. Y os digo una cosa, es verdad que la situación es mucho más difícil, que no tenemos la misma gente, pero no tenemos la misma gente ahora. Esto ha venido poco a poco a menos. Sí. Entonces, mirad, mi opinión es que los compañeros que han estado en el ayuntamiento no han sabido aprovechar todo ese cultivo de compañeros que había en las agrupaciones, enterados de todos los problemas que pueden haber en los barrios. Como ha dicho antes Isabel, dícese servicios sociales, educación, cultura, el empedrado de las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Porque además es que han estado al servicio de los compañeros y no lo han aprovechado. Por los barrios no se ha bajado desde la época vuestra, que es verdad, no se ha vuelto a bajar. Y no basta con bajar cada 4 años, porque además te da corte. A mí me da corte, porque es nosotros, no por mí, porque nosotros estamos abajo y nos ven. Me da corte por la gente que viene, por los compañeros que vienen, que no los conoce casi ni Dios. Y eso no se ha recapacitado hasta ahora, Juan, Chema y todo. No se ha tenido en cuenta. Hemos ido descendiendo, porque es verdad que no ha cambiado el modelo. Nos fuimos del gobierno municipal y ya poco a poco nos hemos ido desgastando. Es verdad que somos ya una generación de mayores y que detrás nuestro no ha venido el mismo número de gente que teníamos cuando nosotros éramos más jóvenes. Es verdad. Pero tampoco los hemos sabido preparar y tampoco les hemos dado oportunidades. Es mi opinión. Y os digo también otra cosa. La gente todavía no tiene conciencia de que verdaderamente los ayuntamientos son los que están a pie de calle con la gente. No son las comunidades, son los ayuntamientos. Con lo cual, también un poquito había que aprovecharse de eso, ¿no? De dar una información veraz. Resulta que cuando trabajábamos con fichas en el ayuntamiento, que es que echas la vista atrás y no hace tanto, llegábamos a la gente mucho mejor que ahora, que tenemos todo a nuestra mano. Decirme si es verdad que se está vendiendo o se ha vendido todas las cosas que ha podido ir haciendo el PSOE, buenas,
buenas hasta hoy. Se ha vendido, ha tenido trascendencia. Estamos en el gobierno. No podemos decir que es que los medios de comunicación, pues habrá que hacer algo para que los medios de comunicación también nos hagan caso. Cuando no estemos en el gobierno, entonces ya veremos a ver qué nos va a pasar. Y yo digo que ya más fondo no podemos tocar, chicos. Habrá que hacer algo. Y yo no sé, yo es que no. ¿Con qué pasa? ¿Que con arreglar una agrupación única en Madrid se va a arreglar todo? Lo siento, lo siento que a lo mejor esté muy, muy irascible, pero es que es la pura verdad. Y me tenéis que decir que sí, en casi a todo lo que he dicho. No se ha sabido vender nunca el producto. Y también, compañeros, deciros, y no es por lo personal, tampoco hemos tenido buenos candidatos. Muchas gracias. Gracias, Angelines. Creo que Manoli y Rafa. Buenas tardes. Bueno, yo estoy encantada de escuchar lo que estoy escuchando, porque es algo que yo llevo denunciando y hace muchísimo tiempo, ¿no? Que es la poca importancia que incluso en este partido, aunque seamos abanderados del municipalismo, se le da a la política local y a la gestión local, ¿no? Y bueno, nosotros ya llevábamos gobernando un tiempito y la ley Montoro que se hizo en el 2012 no se ha derogado. Y eso criminaliza y además hace muy difícil la gestión en los ayuntamientos. Yo, a título de ejemplo, se ha dado demasiado protagonismo desde mi punto de vista a las comunidades autónomas. Y los ayuntamientos estamos en manos de las comunidades, de la buena voluntad de las comunidades autónomas, que no siempre es buena, ¿no? Y en Madrid, pues muchísimo menos. Yo, a título de ejemplo, decir que, bueno, yo no sé, bueno, mis compañeros sí lo saben, pero yo no sé si sabéis que yo trabajo en el Ayuntamiento de Arganda, en la Concejalía de Hacienda, y sufro mucho, la verdad, sufro muchísimo. Y yo, a título de ejemplo, diría una cosa, ¿no? Los ayuntamientos no tenemos competencia en materia de educación, pero sí que hay un acuerdo suscrito con la comunidad para la educación infantil. Bueno, el dinero que nos llega de la comunidad no llega ni el 30% de los costes reales, sin considerar luego las mejoras que queramos hacer, o sea, sin considerar, por ejemplo, que nosotros tenemos un apoyo al profesorado, que eso, por supuesto, no lo financia la Comunidad de Madrid. Pero el coste real, o sea, lo que recibimos de la Comunidad de Madrid no llega ni el 30% del coste real. O sea, me refiero a salario, conservación, en fin, todo tiene las escuelas infantiles, el coste de las escuelas infantiles. Otro ejemplo podría poner en materia social. Es verdad que hay un convenio, pero que no cubre ni con mucho, si quieres hacerlo medianamente bien, porque es verdad que los ayuntamientos es la primera, a donde va todo el mundo. Además, allí en la puerta del ayuntamiento van y te preguntan por algo que es competencia de Hacienda, que es competencia del gobierno, que es competencia de la comunidad, pero, y desde luego es una asignatura pendiente que yo llevo reivindicando hace mucho tiempo, que es la financiación de las administraciones públicas. O sea, de todas. Y llevo reivindicando pues la poca importancia que se le da a la política local. Entonces me ha encantado escuchar esto, porque mis compañeros ya me lo han escuchado, no una, sino 1000 veces. Y entonces eso es lo que quería decir. Y luego yo quería hacer otra reflexión, que a lo mejor tiene algo que ver con nuestro fracaso en los grandes municipios, ¿no? Y es que también mis compañeros lo han escuchado muchísimas veces, que es el escasísimo protagonismo que tienen las juntas de distrito dentro de la política municipal o dentro del ayuntamiento. Yo creo que habría que darle una vuelta y hacer una reflexión dentro de nuestro partido y cambiar las cosas, que también cuando gobernaba es cuando se pueden cambiar, y darle muchísimo más protagonismo. O sea, lo que no es normal es que, yo lo digo tal como lo siento, o sea, Carabanchel, que hay 250.000 habitantes, no pintemos absolutamente nada. Es más, nos discriminan dentro del ayuntamiento, porque a lo mejor, y esto no es una crítica a los compañeros, que sé que se esfuerzan muchísimo, me refiero a los compañeros concejales, pues a lo mejor tienen más interés en sacar otras cosas que las nuestras, o además es que yo permanentemente, cada vez que, porque yo soy secretaria municipal dentro de la agrupación de Carabanchel, entonces tengo que seguir los plenos, y permanentemente escucho al concejal presidente decir: eso no es competencia del distrito, eso es el área. Y yo creo que con eso tenemos que cambiar y tenemos que dar una vuelta importante a todo eso. Porque al final, lo que hablábamos antes, o sea, el ciudadano de Carabanchel,
el vecino de Carabanchel no se va a la puerta del ayuntamiento a decir qué pasa con mi tema, sino que se viene al distrito. Se viene al distrito y luego muchos vienen a la agrupación. Y claro, pues es un poco frustrante que tú atiendas a un ciudadano, intentes arreglarlo y no haya forma de arreglarlo. Me refiero estando en la oposición o estando... A ellos les pasará exactamente igual, ¿no? Que no tienen la capacidad que deberían de tener, bueno, pues gobernando. Entonces yo creo que a eso, yo no sé qué os parecerá, pero yo creo que a eso hay que darle una vuelta grande. Y yo creo que no, que nada más, ya, nada más. Gracias, Manoli. Fíjate si hay que darle una vuelta grande, que acaban de aprobar un nuevo reglamento general orgánico del Ayuntamiento de Madrid y que los concejales adscritos pues se quedan en decir buenas tardes y poco menos. O sea que fíjate cómo vamos. Rafa, cuando quieras. Sí, dos cositas. Una era apuntalar lo que decía Angelines en cuanto al tema de sugerencias, reclamaciones. Hay en el ayuntamiento una comisión y en la legislatura anterior era nuestro compañero Antonio Miguel Carmona el que la presidía. Ahora no sé quién será ni si cae dentro de una de las posibles áreas donde tengamos más influencia o no, pero al final esa comisión se ha limitado a decir llame usted al 010. No hay una gestión como la que en su día hacía Juan en el Ayuntamiento de Madrid con su equipo o como la que sabemos que se hacen en otros ayuntamientos, incluso no solo en los gobernados por nosotros, sino en la proximidad del alcalde y del concejal conocido es lo que los vecinos reclaman. Y eso lo entronco con la situación en nuestro distrito. Tenemos un grupo municipal de vocales vecinos que, en mi opinión, y creo que generalizada, hacen un trabajo excelente, sacan adelante todas las propuestas que llevamos, pelean a más no poder, pero la difusión que tiene eso es tan pequeña que al final los resultados electorales demuestran que Más Madrid, con una gestión de incapacidad manifiesta, tiene más votos que nosotros. Probablemente influenciados por el entorno ciudad, por el desgaste del gobierno, podemos hacer miles de análisis, pero al final el trabajo que se hace en los distritos y en concreto en el Carabanchel, que es el que conozco, no se ve reflejado para nada ni en la estructura municipal de mayor y mucho menos en el entorno ciudad. Yo creo que eso es un problema al que nos enfrentamos los socialistas y es que no es que vendamos la moto, es que cuando tenemos la moto nos la venden otros y también estamos pagando, y es una opinión creo que compartida, el haber ido de costaleros, la palabra no es la adecuada, pero es la que utiliza el PP para darnos cera, de ahora Madrid, de haber sido cómplices de una gestión no solo mala, sino, en mi opinión, de retroceso democrático, porque crearon los foros locales que al final fueron una fábrica de frustraciones y que ahora el PP y Ciudadanos han visto el cielo abierto, se los han cargado y la participación que van a tener los ciudadanos en la gestión municipal, si antes era poca, ahora va a ser mínima. Y muy orientada además, porque en los órganos ya los vocales vecinos, ya con ahora Madrid, no teníamos voto, podíamos participar en los foros locales, pero sin voto, que era el colmo, privarle a alguien del derecho más constitucional y democrático que es el voto. Dice, usted puede participar, pero como es vocal vecino, no puede votar. Pues ahora en el ayuntamiento, en el reglamento que han hecho, la cosa va a peor. Y no os caliento más la cabeza, que ya la tenemos todo muy calentita. Pero me ha gustado mucho que se hable del modelo de ciudad, porque hay una cosa curiosísima. Cuando haces un análisis electoral por barrios en Madrid, en aquellos barrios como los desarrollos nuevos San Chinarro y tal, tuvo un impacto tremendo Ciudadanos y era porque la gente vivía en un modelo individualizado donde salía del coche al trabajo, volvía a su casa y aparcaba en el coche, tenía la piscina y el gimnasio en su entorno cerrado y eso al final no produce ciudad, sino lo que produce es individualismo. Y ahí, cuando el individualismo triunfa, los socialistas no tenemos cancha. Chema, tienes pedida la palabra. Pero dale al micro. Que tengo la manía de tenerlo apagado, entre otras cosas, porque creo que si no, siempre se filtran ruidos que no son apetecibles a veces. A ver, sobre